Ana, me están persiguiendo. Y entonces yo le dije, ¿cómo no estás jugando? Y me dijo, Ana, me están persiguiendo, ayúdame. El 26 de junio del año 2010, los rumores comenzaron a correr por las redes sociales y los medios del norte de México con la velocidad que tienen las noticias cuando son del tipo que nadie quiere que sean verdad. Decían que Sergio Vega había sido asesinado, que al Shaka lo habían matado, que el cantante sonorense más popular del regional mexicano estaba muerto. Y entonces apareció Sergio Vega en una entrevista para el periódico La Oreja, vivo, respondiendo preguntas, desmintiendo los rumores con la calma de alguien que ha aprendido a convivir con ese tipo de historias, en un ambiente donde ese tipo de historias circulan con frecuencia perturbadora. Dijo que no había recibido amenazas, dijo que había reforzado su seguridad. Y dijo algo que en las horas siguientes iba a convertirse en una de las frases más escalofriantes que un cantante de México haya pronunciado jamás. Yo, que navego temas muy fuertes, muchos corridos, tengo mi temorcito y hay que encomendarse a Dios. Esa entrevista se publicó. El mundo supo que Sergio Vega estaba vivo y pocas horas después, a las 9:30 de la noche, en la carretera México 15, a la altura de la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome, Sinaloa, un comando armado emboscó su Cadillac rojo. Le dispararon más de 30 veces. 6 balas dieron en el cuerpo del cantante. Perdió el control del vehículo, cruzó al carril contrario. Derribó un cerco y un poste a la orilla de la carretera, y la camioneta terminó en el monte a 50 metros del asfalto. Sergio Vega, el Shaka, murió en el lugar. Tenía 40 años. Iba camino a un concierto en el poblado de Alhuey, donde su banda lo esperaba y cientos de personas habían pagado para verlo. Pero lo más preocupante no es eso. Lo que nadie está contando completamente es la cronología exacta de esa tarde. El hecho de que desmintió los rumores de su muerte y pocas horas después estaba muerto, no es coincidencia narrativa, sino que dice algo sobre lo que ya sabía y lo que eligió ignorar, porque hay una pregunta que lo cambia todo. Si Sergio Vega tenía suficiente miedo como para reforzar su seguridad, si reconocía en entrevistas que cantar corridos lo ponía en un lugar peligroso, ¿por qué siguió yendo a ese concierto en Sinaloa? Cuando hay versiones periodísticas que aseguran que había recibido una advertencia específica de que no se presentara. Y lo que descubrirás al final de este video te va a dejar sin palabras. El hombre que desmintió su propia muerte horas antes de que ocurriera, que cantó décadas sobre el peligro y la violencia, y los hombres que viven al filo, que se llamó a sí mismo el Shaka, por un guerrero zulú que no le tenía miedo a nada. Ese hombre llamó a su representante desde el Cadillac, mientras los sicarios lo perseguían por la carretera, y ella, que lo conocía bien, tardó un momento en creerle porque pensó que era una de sus bromas. Esta es la historia completa de Sergio Vega, el Shaka. El 12 de septiembre de 1969, nace en el ejido de Hornos, Sonora, el octavo de 13 hermanos. Un ejido a 20 minutos de Ciudad Obregón, al pie de la Sierra Sonorense. En ese México rural y fronterizo donde la pobreza es concreta y el horizonte tiene la forma específica de los que saben que para llegar a cualquier lado hay que ir muy lejos de donde están. La familia Vega Cuamea es numerosa, trabajadora y musical. En la casa no sobra nada, pero hay algo que sí hay siempre: música. Sergio, el octavo de 13, empieza a mostrar su obsesión desde que puede sentarse. Toca la batería sobre cacharros viejos, sobre latas, sobre cualquier cosa que haga sonido cuando se le da un golpe. Antes de tener un instrumento de verdad, Sergio Vega ya tiene el ritmo. A los 4 años aprende a montar a caballo con su abuelo, que lo amarra a la silla del animal para que no se caiga. El campo, el ganado, la tierra árida del norte de México que forma caracteres específicos en quienes crecen en ella. Personas que saben que el trabajo es la única variable que pueden controlar, que el clima y el mercado y la política están fuera de su alcance, pero el esfuerzo propio no. En una entrevista años después, ya en la cima de su carrera, Sergio Vega diría algo que resume esa infancia con precisión. Nací debajo de un mezquite. Me consideraba un hombre sencillo y de campo.
A pesar de las carencias, éramos muy felices. La vida y el campo te hacen duro, pero a la vez te ayuda a sobrevivir y sortear cualquier situación. Hay familias donde la música es un hobby, y hay familias donde la música es el idioma. Los Vega son del segundo tipo. A temprana edad, Sergio y sus hermanos empiezan a tocar juntos, y en algún momento, la lógica que tiene sentido para una familia numerosa de Sonora con talento musical y sin dinero, es la que siempre ha tenido sentido en la frontera: irse al norte, Phoenix, Arizona. Los bares de Phoenix en los que los hermanos Vega empiezan a tocar son el tipo de bares que existe en todas las ciudades fronterizas donde hay comunidad mexicana. Locales con pista de baile, música regional, clientela que trabaja toda la semana y el fin de semana quiere bailar y olvidar. No es el glamour del estrellato. Es el trabajo honesto de los músicos que saben que el escenario pequeño de hoy es el entrenamiento para el escenario grande de mañana, si es que el mañana llega. En 1989, Sergio Vega y sus hermanos forman el grupo Hermanos Vega bajo el sello Joey Records. Es el inicio formal de una carrera profesional. El norteño, la banda, los corridos, los temas románticos, el repertorio amplio del regional mexicano que habla de amor y de dolor y de identidad, y de las historias que la gente del norte de México vive y quiere escuchar cantadas. Los hermanos Vega tienen éxitos, tienen una base de seguidores, pero Sergio Vega, que tiene esa ambición específica del que sabe que puede más, entiende en algún momento que el grupo le queda chico, o más bien, que lo que él quiere hacer con su carrera tiene una dirección que sus hermanos no comparten necesariamente. Y entonces, viene la decisión que define el resto de su historia. Se separa de sus hermanos y emprende su carrera como solista. Pero antes de que esa carrera solista despegue completamente, hay algo que necesita nombrarse porque define quién es Sergio Vega más que cualquier éxito discográfico: el apodo. El Shaka. Desde que escuchó la historia del rey Shaka Zulu, el guerrero del siglo XIX que unificó las tribus zulúes de Sudáfrica y construyó uno de los ejércitos más formidables que África ha producido, Sergio Vega se sintió identificado con ese hombre, de una manera que no podía explicar completamente, pero que era real. Shaka Zulu era alguien que había salido de la nada, que era el hijo ilegítimo de un rey menor, rechazado por su padre, criado en la pobreza y el desprecio, que construyó su poder desde abajo, con inteligencia y con ferocidad, y con una voluntad que no aceptaba que el origen determinara el destino. Desde que supe de un guerrero zulú, en África, un hombre llamado Shaka, que no le tenía miedo a nada y siempre iba al frente, me sentí tan identificado que me hice llamar el Shaka de la música norteña. El Shaka que no le tenía miedo a nada. Esa identidad elegida, esa manera de nombrarse a sí mismo, iba a resultar tanto una declaración de propósito como una profecía de cómo iba a morir. La carrera solista de Sergio Vega empieza con el impulso que solo tienen los que llevan años preparándose sin que nadie los vea. Con los hermanos Vega había aprendido el oficio. Había aprendido a leer audiencias, a construir un set, a mantener la energía de un baile durante horas, a interpretar corridos con la convicción que requiere un género donde las historias son reales y los protagonistas a veces están en el público. Porque los narcocorridos, ese género que Sergio Vega iba a explorar durante buena parte de su carrera, no son solo canciones, son crónicas. Y son el registro oral de eventos que ocurrieron, de personas que existieron, de mundos que el periodismo convencional no siempre puede documentar, porque es demasiado peligroso hacerlo. El corrido en México tiene una tradición que viene de la Revolución, de los corridos que narraban batallas y héroes y traiciones en un país que no tenía televisión ni radio. Y en el siglo XX, cuando el narcotráfico se convierte en la realidad más poderosa del norte de México, el corrido encuentra su nuevo repertorio. Sergio Vega canta corridos. Canta también temas románticos, rancheras, banda. Tiene el repertorio amplio que un cantante de regional mexicano necesita para sobrevivir en un mercado donde el público quiere fiesta, pero también quiere emoción. Quiere bailar, pero también quiere llorar.
pero los corridos son lo que lo distingue. No, los corridos son lo que genera en su público esa respuesta específica que tiene la música que habla de cosas que el público vive pero que nadie más nombra. El huérfano alazán, siluetas de cristal, un gato en la oscuridad. ¿Quién es usted? Las canciones que van construyendo un catálogo, que van llenando las listas de reproducción de los estados del norte, que van sonando en los bares y en los ranchos, y en las camionetas que cruzan la frontera. Pero antes de hablar del ascenso del solista, vale la pena detenerse en algo que define a Sergio Vega como persona más allá del cantante. Su relación con la tierra, con el campo, con la vida que tuvo antes de que los escenarios lo alcanzaran. Sergio Vega creció en el ejido de Hornos con la cultura de trabajo del norte de México. El ejido como forma de propiedad colectiva de la tierra, de como comunidad que sobrevive junta o no sobrevive, como el origen específico del que vienen las personas que aprenden que no hay nada que se regale y todo lo que se tiene se construye. A los 4 años lo amarran a una silla de montar para que aprenda a cabalgar sin caerse. Eso no es brutalidad, es la pedagogía del rancho, la manera en que el campo transmite sus conocimientos de generación en generación. Toda su vida, incluso en los años de mayor fama, Sergio Vega mantuvo ese vínculo con el campo. El rancho era su refugio. Los caballos eran su pasión permanente. En una entrevista de los años finales de su carrera, grabada mientras atendía a sus animales, hablaba de la vida con la tranquilidad de quien sabe que tiene algo que lo ancla a la realidad, más allá del ruido del espectáculo. Esa imagen, tomé el cantante de narcocorridos que alimenta caballos en su rancho y habla de lo maravilloso de la naturaleza, dice algo sobre la complejidad de las personas reales que habitan los géneros musicales que el mundo exterior tiende a reducir a sus aspectos más oscuros. El regional mexicano tiene una relación profunda con el campo, con la tierra, con el trabajo físico y la vida rural que precede a todo lo demás. Sergio Vega llevaba eso dentro aunque cantara sobre sicarios y plazas. La familia también era central en su identidad. 18 hijos es un número que en el México rural del norte no es tan inusual como podría parecer desde la perspectiva urbana de las ciudades grandes. Pero 18 hijos también es una red humana enorme. Una responsabilidad que Sergio Vega cargó durante toda su carrera activa y que probablemente influyó en su decisión de no retirarse cuando los riesgos aumentaron. Porque un cantante con 18 hijos tiene 18 razones concretas para seguir trabajando. A mediados de los 90, la carrera de Sergio Vega como solista empieza a tomar una trayectoria que justifica la separación de sus hermanos. Los éxitos llegan. El reconocimiento crece. El dueño de ti, me gusta estar contigo. Temas que alcanzan las listas del Billboard Latino. El cantante del ejido de Hornos, el octavo de 13 hermanos que tocaba batería en cacharros viejos, está en la radio y en los bares, y en las fiestas de todos los estados del norte de México y de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Y con la fama llega el dinero. Y con el dinero, en la historia de muchos artistas de regional mexicano que crecen en ambientes donde el exceso es la norma, y la muerte siempre está cerca, llegan los problemas. Sergio Vega lo contó sin rodeos en una entrevista, con la honestidad específica de alguien que ha estado tan cerca del fondo que ya no tiene miedo de nombrarlo. Recuerdo que me llegaba a tomar hasta 3 botellas de whisky al día y fui adicto a la cocaína. Como nací con un problema cardíaco, se me complicó y me morí un rato. Por un minuto me fui de este mundo, pero regresé y ya voy por el buen camino. 3 botellas de whisky al día. Adicción a la cocaína. Una condición cardíaca congénita que convirtió ese cóctel en una amenaza existencial. Y un momento, que él describe con la naturalidad de quien ya procesó lo que fue, en que el corazón paró. Un minuto. Clínico. Documentado. Real. Sergio Vega murió una vez y regresó. Lo que muchos no saben es que antes de que los sicarios lo mataran en la carretera de Sinaloa, el cuerpo ya había intentado hacerlo. La diferencia es que esa primera vez el cuerpo también decidió regresar.
Esa etapa de adicciones lo mantuvo fuera de los escenarios durante 2 años. 2 años donde el Shaka, que no le tenía miedo a nada, tuvo que enfrentar el único enemigo que no se puede perseguir ni evadir, porque vive adentro, él mismo, y lo que le estaba haciendo a su propio cuerpo. A esa etapa, ya recuperado, la definí como un bache enorme en mi vida, bache del cual pude salir. En 2004, Sergio Vega regresa a los escenarios con Me gusta estar contigo. El disco es bien recibido en México y Estados Unidos. Las canciones Dueño de ti y Cosas de amor alcanzan los primeros lugares de las listas del Billboard Latino. La recuperación no es solo personal, sino profesional. El cantante, que casi muere de sus propias decisiones, está de vuelta y está mejor que nunca. Los años siguientes son de producción intensa. Cuando el sol salga al revés en 2007, El jefe de plazas en 2008, con éxitos como Disculpe usted y Que se mueran los feos. Y en los meses previos a su muerte, el material que iba a ser su siguiente álbum, con el video recién grabado de Millonario de Amor, el tema que iba a ser su próximo hit, Millonario de Amor. El título tiene la ironía perfecta de las cosas que no se pueden saber de antemano. El último video de Sergio Vega, el que grabó cuando todavía no sabía que iba a ser el último, habla de riqueza emocional, de ser rico en lo único que importa cuando todo lo demás se va. Hay algo más de la vida de Sergio Vega que los perfiles habituales mencionan de pasada, pero que merece más atención. Los 18 hijos. 18 hijos reconocidos públicamente por el cantante. 18 hijos en un hombre que murió a los 40 años. Es un número que en cualquier contexto resulta extraordinario, y que en el contexto específico de Sergio Vega dice algo sobre la manera en que vivía, con la misma intensidad y la misma abundancia en todo, en la música, en los excesos, en los afectos. Era también un hombre que amaba el campo con la devoción específica de quien creció en él y nunca lo perdió completamente, aunque la fama lo llevara a las ciudades. Su rancho, sus caballos, la tranquilidad de un hombre que ante las cámaras podía ser el Shaka que no le tenía miedo a nada, pero que en su vida privada buscaba la misma sencillez del ejido de Hornos donde había nacido. En una entrevista de sus últimos años, hablaba de la vida en su rancho con una paz que contrasta con el violento final que le esperaba. Porque a pesar de las carencias, éramos muy felices. La vida y el campo te hacen duro, pero a la vez te ayuda a sobrevivir y sortear cualquier situación. Sortear cualquier situación. Excepto la última. El año 2010 era el México de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, el despliegue militar, las confrontaciones entre cárteles que dejaban cadáveres en carreteras y en barrios que hasta entonces nunca habían visto ese nivel de violencia. El cártel de Sinaloa consolidando territorios, a los Beltrán Leiva, que habían sido parte del cártel de Sinaloa antes de separarse y convertirse en sus enemigos, operando con una brutalidad que competía con la del cártel que habían dejado. En ese contexto, los cantantes de regional mexicano que tenían narcocorridos en su repertorio vivían en una zona de riesgo permanente, que no todos reconocían públicamente, pero que todos sentían. Los corridos hablan de cárteles, de plazas, de capos, y los cárteles, que son organizaciones con una conciencia muy aguda de su imagen y de su narrativa, tienen opiniones muy fuertes sobre quién puede cantar sus historias, cómo se pueden cantar, y qué consecuencias tiene cantarlas de la manera equivocada o para el bando equivocado. Sergio Vega lo sabía. Lo había dicho explícitamente en diferentes momentos de su carrera. Casi al final de su vida había empezado a alejarse de los corridos más duros y a enfocarse en temas románticos, precisamente porque entendía que el terreno que pisaba tenía puntos de quiebre que no siempre se veían de antemano. Pero también había hecho lo que hace la mayoría de los cantantes en su posición: seguir trabajando, seguir aceptando contratos, seguir llegando a los pueblos y a las ciudades donde lo llamaban, porque esa es la vida de un cantante de regional mexicano que trabaja en el circuito de fiestas y eventos. El show es el show, y el show debe continuar.
Versiones periodísticas que circularon después de su muerte aseguran que Sergio Vega había recibido una advertencia específica de que no se presentara en el concierto de Alway esa noche, que alguien, de algún lado, le había dicho que no fuera. Su representante lo negó públicamente. Pero el hecho de que hubiera reforzado su seguridad, de que en la entrevista del día del asesinato hablara de su temorcito y de la necesidad de encomendarse a Dios, sugiere que Sergio Vega sabía que el ambiente estaba cargado de una manera que no era normal, incluso para él. El nexo con el cártel de los Beltrán Leiva, que surgió en investigaciones posteriores, nunca fue completamente establecido, ni como causa directa del asesinato, ni como vínculo del cantante con esa organización. Un sicario identificado como Ismael Coronel, vinculado a Héctor El H. Beltrán Leiva, mencionó en una declaración posterior el posible móvil, pero las autoridades no pudieron confirmar la conexión. El asesinato de Sergio Vega sigue sin resolverse oficialmente. Nadie fue condenado. Nadie pagó por haberlo matado. Ese punto de la historia merece subrayarse. El hombre que el día de su muerte desmintió públicamente los rumores de su asesinato, fue asesinado horas después por un comando armado que nunca fue identificado judicialmente. En el México de 2010, donde la impunidad en los crímenes relacionados con el narcotráfico era la norma y no la excepción, la muerte del Shaka se sumó a la lista larga de artistas asesinados, cuya historia oficial termina con el certificado de defunción y ninguna condena. La representante de Sergio Vega, Ana Luisa Gómez, vivió esa noche de una manera que resulta imposible de procesar en frío. Recibió una llamada de Sergio mientras los sicarios ya lo perseguían por la carretera. Él le narró lo que estaba ocurriendo, que unos desconocidos lo venían siguiendo, que había intentado escapar por un camino de terracería, de que lo estaban alcanzando, y ella, que lo conocía bien, que sabía de su sentido del humor y de sus bromas, tardó un momento en procesar que esto no era un chiste. Cuando entendió que era real, ya era tarde. La representante luego diría a los medios que Sergio no tenía miedo a la situación de violencia en México. La frase es verdadera en un sentido y contradice otra verdad en otro. Sergio Vega no tenía miedo en el sentido de que no paralizaba su carrera por el miedo. Pero sí tenía miedo. Lo había dicho él mismo en sus propias palabras. Tengo mi temorcito. El temorcito de quien vive en ese ambiente y sabe exactamente qué le puede pasar, pero sigue adelante porque detenerse no es una opción que se pueda contemplar cuando la música es lo único que ha sido toda tu vida. Había dicho también algo en una entrevista de esos años que con el tiempo tomó el peso de lo irreversible. Creo que no le tenemos miedo a morir, sino a la forma como va a suceder. La forma como ocurrió fue brutal. 30 balas o más disparadas contra su Cadillac rojo en la carretera. 6 de ellas en el cuerpo. El vehículo fuera de control, cruzando al carril contrario, derrumbando lo que encontrara por delante, terminando en el monte. Un asistente que iba con él resultó herido. Sergio Vega murió en el lugar. El cantante que se había puesto el nombre de un guerrero que no le tenía miedo a nada, murió en la carretera de Sinaloa como el protagonista de uno de sus propios corridos. Con la diferencia de que los protagonistas de los corridos son otros, y que cuando el corrido es sobre vos ya no estás para escucharlo. ¿Por qué lo mataron? La pregunta sin respuesta oficial que queda flotando sobre toda esta historia tiene varias versiones posibles que los periodistas y los investigadores han explorado sin llegar a una conclusión definitiva. La primera versión es la más simple, que cantó para los cárteles equivocados, que algún corrido en algún momento generó una ofensa real o percibida en algún grupo que decidió que eso tenía consecuencias. El corrido en el narcomundo no es solo entretenimiento, es propaganda, es declaración de lealtades. Y cuando un cantante interpreta el corrido de un capo de un cártel, está tomando partido en un conflicto donde los que pierden no pagan multas, sino vidas. La segunda versión involucra a los Beltrán Leiva, que en ese periodo estaban en guerra abierta con el cártel de Sinaloa y con cualquier entidad que percibieran como aliada de sus enemigos.
si Sergio Vega había tenido alguna relación, directa o indirecta, con alguna de las partes del conflicto. Esa relación podía ser suficiente motivo. La tercera versión, que su representante sostuvo siempre, es que Sergio Vega no tenía nexos con el crimen organizado y que su muerte fue el resultado de encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en el estado equivocado, en el año equivocado, que fue víctima de la misma ola de violencia que en esa época estaba matando a músicos, a periodistas, a policías, a gente que no tenía nada que ver con nada, pero que vivía o trabajaba en zonas donde el narco había decidido que las reglas ya no aplicaban. No, ninguna de las tres versiones está confirmada. El expediente judicial, si es que se instruyó uno completo, nunca produjo una condena. Lo que sí está claro es el efecto de su muerte en el ecosistema del regional mexicano. No fue el primero en morir así, ni el último. Antes había muerto Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, asesinado en noviembre de 2006 en Reynosa con 70 balas de alto calibre al terminar un concierto. Antes había muerto Chalino Sánchez, el que empezó todo, encontrado en una carretera de Sinaloa en 1992 con 2 balazos en la cabeza. Después de El Chaca seguirían muriendo otros. Fabián Ortega Piñón, el Halcón de la Sierra en octubre de 2010. Jesús Quintero el Travieso en 2012, Tito Torbellino en 2014. Una lista que sigue creciendo. Una lista que es el reverso oscuro del brillo del regional mexicano. El precio que paga una industria musical que opera en zonas de conflicto, porque esas zonas son también su mercado, su audiencia, su origen. Sergio Vega entendía ese precio mejor que la mayoría. Lo había nombrado en sus entrevistas. Lo había vivido en carne propia con la adicción y el episodio cardíaco que lo mató por 1 minuto antes de devolverlo. Lo había procesado con la filosofía del hombre de campo que sabe que el mundo es más duro de lo que la mayoría de las personas quiere admitir. Y siguió cantando de todas formas. Siguió llegando a los conciertos. Siguió manejando su Cadillac rojo por las carreteras del norte, con o sin escoltas, hacia los pueblos donde la gente lo esperaba para bailar y para vivir, aunque sea unas horas con la intensidad que su música prometía. Millonario de amor. Era el título de su último video. La canción habla de ser rico en lo único que no se puede comprar ni proteger con sicarios, ni blindar en un Cadillac. El amor. Es el video que grabó poco antes de morir. El video que habla de lo que queda cuando todo lo demás se va. Lo que queda de Sergio Vega, el Chaca, es su música. Un catálogo que sigue sonando en el norte de México y en las comunidades mexicanas de Estados Unidos. Un apodo que habla de un guerrero africano que no le tenía miedo a nada. 18 hijos que llevan su sangre. Y una entrevista, grabada horas antes de su asesinato, en la que desmintió su propia muerte con el aplomo de alguien que no sospecha que está diciendo adiós. O quizás sí lo sospechaba. Quizás ese temorcito que mencionó era más que una palabra casual. Quizás cuando dijo que no le temía a morir sino a la forma en que ocurriría, ya estaba procesando una posibilidad que su representante negaba y que él, en el fondo, no podía negar completamente. Sergio Vega se fue a ese concierto de Algüey en su Cadillac rojo. Llegó a la carretera México 15. Y en ese tramo de asfalto entre Los Mochis y el destino que nunca alcanzó, encontró exactamente lo que había dicho que tenía miedo de encontrar: la forma. El Chaca, que no le tenía miedo a nada, murió como los hombres de sus corridos, en la carretera, de noche, con balas que no esperaban, y nadie fue condenado por eso. Hay una dimensión de la historia de Sergio Vega que resulta fundamental para entender por qué su asesinato tuvo el impacto que tuvo, el contexto del México de 2010 y la posición que ocupaban los cantantes de corridos en ese mundo. El sexenio de Felipe Calderón, que había declarado la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006, estaba produciendo en el año de la muerte del Chaca los números más altos de violencia que México había registrado hasta ese momento. La estrategia de confrontación directa con los cárteles había generado no solo bajas en las organizaciones criminales,
sino también una fragmentación del crimen organizado que lo hacía más impredecible y más brutal. Los Beltrán Leiva, separados del cártel de Sinaloa desde 2008, operaban con una violencia que buscaba demostrar que podían competir con el cártel más poderoso de México. El cártel de Sinaloa, que estaba en el pico de su expansión bajo el liderazgo del Chapo Guzmán, no se quedaba atrás. En ese panorama, los cantantes de corridos ocupaban una posición que era simultáneamente privilegiada y peligrosa. Privilegiada porque los capos de los cárteles son, en muchos casos, fans genuinos de la música regional y dispuestos a pagar generosamente para que sus historias sean cantadas. Peligrosa porque cantar la historia de un capo es tomar partido en un conflicto donde las consecuencias de estar en el bando equivocado son letales. Sergio Vega navegó ese mundo durante años con una habilidad que le permitió sobrevivir más tiempo que muchos de sus contemporáneos. Tan no era el cantante que aceptaba todos los contratos sin preguntar. No era completamente ingenuo sobre los riesgos de su repertorio. Había tomado decisiones conscientes, como la de alejarse de los corridos más duros hacia los temas románticos en los últimos años de su carrera, precisamente porque entendía que el territorio que pisaba tenía bordes que no era conveniente acercarse demasiado. Pero también hay que decir lo que el registro de su carrera muestra sin ambigüedad, que el álbum de 2008 se llamaba El Jefe de Plazas. El Jefe de Plazas es un título que en el vocabulario del narcotráfico mexicano tiene un significado muy específico. Una plaza es el territorio controlado por un cártel. El jefe de plazas es el responsable de ese control. Es un título de poder dentro de la estructura criminal. Y Sergio Vega, con ese álbum, lo estaba cantando sobre ese mundo con la familiaridad de alguien que lo conocía. Eso no lo convierte en miembro del crimen organizado. Los cantantes de corridos no son necesariamente cómplices de los cárteles, cuyos miembros celebran con sus canciones. De la misma manera que un escritor de novelas de crimen no es cómplice de los crímenes que describe. Pero sí establece una relación que en el mundo real del narco tiene consecuencias que las categorías artísticas no pueden proteger. La historia de los narcocorridos y los cantantes que los interpretaron es también la historia de una industria musical que encontró en el crimen organizado un mecenazgo informal de proporciones gigantescas. Los cárteles tienen dinero. Los cárteles quieren ser celebrados. Y los cantantes de corridos son los bardos de ese mundo, los que convierten las historias de traficantes y sicarios y capos en canciones que millones de personas cantan sin necesariamente aprobar lo que las canciones describen. Chalino Sánchez fue el primero en ese rol moderno. El que estableció el código, el corrido como crónica directa del narcomundo, sin la distancia moral que otros géneros mantienen entre la narrativa y los hechos. Chalino cantó sobre personas reales, en eventos reales, con nombres y detalles que cualquiera en Sinaloa podía reconocer. Y Chalino murió en 1992, de la manera en que sus corridos describían que morían los hombres del mundo que cantaba. Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, fue el siguiente en la lista grande. Asesinado en noviembre de 2006 en Reynosa con 70 balas al terminar un concierto. Las circunstancias de su muerte sugieren que el problema específico fue un corrido que cantó esa noche, en un territorio donde ese corrido era leído como una declaración de lealtad al bando equivocado. Y luego Sergio Vega. Y luego los que vinieron después. Una lista que la violencia del narco va llenando con nombres de artistas que encontraron en el corrido el género que mejor hablaba de su mundo. Y pagaron el precio de esa elección. El precio que Sergio Vega pagó fue el más definitivo. Pero hay que recordar que antes de ese precio final, ya había pagado otro. El de la adicción que lo tuvo al borde de la muerte, el de los 2 años fuera de los escenarios, el de ese minuto en que el corazón paró y el cuerpo fue al otro lado y volvió. La primera vez que Sergio Vega murió, el cuerpo decidió regresar. La segunda, no hubo decisión. Solo hubo 30 balas en la carretera de Sinaloa. Lo que une esas 2 muertes, la que sobrevivió y la que no, es la manera en que Sergio Vega vivía.
a máxima intensidad, sin hacer concesiones al miedo, con la convicción del hombre que se puso el nombre de un guerrero que no retrocedía. El Shaka de los corridos era el mismo Shaka que bebía 3 botellas de whisky al día y se metía cocaína a pesar de un problema cardíaco que convertía eso en ruleta rusa. El mismo que manejaba su Cadillac hacia un concierto en Sinaloa, cuando los rumores de su muerte ya circulaban y el ambiente olía a peligro. No es imprudencia en el sentido de ignorar los riesgos. Es algo más complicado. Es la convicción de que detenerse no es una opción. Que el miedo no puede ser la razón por la que uno deja de hacer lo que vino a hacer al mundo. La vida y el campo te hacen duro, pero a la vez te ayuda a sobrevivir y sortear cualquier situación. Cualquier situación excepto la última. Hay algo más que necesita decirse sobre el legado de Sergio Vega. El silencio de la justicia. En el México de 2010, donde los asesinatos de periodistas, artistas y civiles vinculados al narcomundo se acumulaban sin que las autoridades pudieran o quisieran investigarlos completamente. El asesinato de El Shaka se sumó a esa estadística de crímenes que el Estado no resolvió. Las versiones sobre los responsables circulan. El nombre de los Beltrán Leiva aparece en declaraciones de testigos. Hay menciones de un posible móvil. Pero el expediente oficial, si es que existe en el estado en que debería existir, nunca produjo una condena. A nadie está preso por haberle disparado a Sergio Vega en la carretera. Nadie pagó un precio legal por quitarle la vida al hombre que esa mañana había salido a decirle al mundo que estaba vivo. Esa impunidad no es solo la historia de Sergio Vega, es la historia de México en esos años, de un sistema de justicia que colapsó ante la magnitud de la violencia y que en las regiones controladas por el narco funcionaba, cuando funcionaba, según las reglas de otros. La tumba de Sergio Vega en el Panteón de Ciudad Obregón, Sonora, estuvo durante un periodo restringida al público. Las razones de esa restricción nunca fueron explicadas completamente. Hay quien dice que fue por razones de seguridad. Hay quien dice que fue por razones familiares. Hay quien dice que en un contexto donde la violencia no había terminado, de acercarse a la tumba de alguien que fue asesinado por el narco, podía atraer atención no deseada. Cualquiera que sea la razón, la imagen es poderosa. El cantante que con su música llenaba bailes y plazas y fiestas, cuya voz viajaba por toda la frontera norte, terminó enterrado en un panteón al que no cualquiera podía llegar a llorarle. Una última restricción para el hombre que toda su vida había navegado territorios donde las restricciones las ponían otros. Sergio Vega, El Shaka, murió el 26 de junio de 2010 en una carretera de Sinaloa. Tenía 40 años, 18 hijos, más de 14 álbumes y una entrevista grabada ese mismo día en la que desmintió los rumores de su muerte. El guerrero Zulú que eligió como nombre de batalla tampoco murió en su cama. Shaka Zulu fue asesinado por sus propios hermanos en 1828. La historia de los guerreros que no le tienen miedo a nada termina casi siempre con una traición que no vieron venir. Nadie vio venir la Blazer con sicarios en la carretera México 15. O quizás Sergio Vega sí la vio venir, en el sentido de que sabía que algo así podía ocurrir. Pero verlo venir y poder detenerlo son dos cosas muy distintas cuando el mundo en el que elegiste vivir tiene reglas que no aceptan excepciones. El Shaka que no le tenía miedo a nada, que tuvo miedo, lo dijo él mismo, que siguió de todas formas, que llamó a su representante desde el carro mientras lo perseguían para avisarle que no iba a llegar, y que murió antes de que ella pudiera creer que era verdad. Existe también en la historia de Sergio Vega una paradoja que pocas veces se nombra directamente. El hombre que pasó años cantando sobre la muerte ajena, sobre sicarios y capos y balaceras en carreteras del norte, murió exactamente de la manera que sus canciones describían, como si el repertorio que había construido durante 2 décadas fuera también la profecía de su final. Los corridos funcionan como eso, como crónicas de un mundo donde la muerte violenta es una posibilidad permanente, que los protagonistas aceptan como precio de la vida que eligen. Sé que voy a morir. Es un tema recurrente en el narcocorrido,
no como depresión, sino como lucidez. Los hombres que pueblan esas canciones saben que el mundo en el que operan cobra ese precio. Y siguen de todas formas porque la alternativa, vivir fuera de ese mundo, les resulta menos vivible que el riesgo de vivir dentro. Sergio Vega no era el narco de sus propias canciones. Era el bardo, el que cuenta la historia. Pero el bardo que se mete demasiado adentro de la historia que cuenta, corre el riesgo de volverse parte de ella. Hay un momento específico en la cronología de esa noche que resulta especialmente revelador. La llamada que Sergio hizo a Ana Luisa Gómez mientras ya lo perseguían. Llamó a su representante, no a las autoridades, que en Sinaloa en 2010 eran un recurso de dudosa utilidad cuando el peligro venía del crimen organizado. No a un guardia de seguridad, porque los guardias no llegaban tan rápido. Llamó a la persona con quien tenía la relación de trabajo más cercana, la que coordinaba su carrera, la que sabía siempre dónde estaba y a dónde iba, y a Ana Luisa, de que había pasado años manejando las urgencias y las crisis de un cantante de regional mexicano en el norte de México. Tardó un momento en creer que esto era real, porque Sergio Vega era de los que bromean, de los que exageran para hacer reír, de los que hacen de la situación más tensa algo cómico. Y cuando su instinto de representante le dijo que esto no era una broma, que el tono de la voz era diferente, que lo que estaba diciendo tenía la textura del miedo real y no del miedo performativo, ya era demasiado tarde para hacer algo. Esa llamada, ese último contacto con el mundo antes de que los sicarios llegaran a la distancia de disparo, es el momento más humano de toda la tragedia. El Shaka, que no le tenía miedo a nada, llamó a alguien. Llamó porque necesitaba que alguien supiera lo que estaba pasando. Porque morir sin que nadie sepa lo que estás viviendo en el momento final es quizás la forma más sola de morir. El Shaka guerrero de los corridos habría muerto en silencio, con el cuerpo lleno de balas y sin decirle nada a nadie. El Sergio Vega de carne y hueso llamó a su representante para avisarle que unos hombres lo seguían por la carretera. Ambos son verdad. Ambos son la misma persona. Hay también una historia que contar sobre lo que ocurrió después de su muerte en el mercado musical. Las ventas de sus discos aumentaron, como ocurre casi siempre con los artistas que mueren de manera violenta. El interés del público, que quizás no lo había seguido con la misma atención mientras estaba vivo, descubre su música cuando ya no puede descubrirla por primera vez en un concierto. Es la lógica perversa del mercado de la nostalgia. La muerte vende lo que la vida no siempre puede. Pero el Shaka también dejó material inédito. Millonario de amor. El video que había grabado pocas semanas antes de morir. Fue publicado después de su muerte y se convirtió en un homenaje involuntario. La canción habla de riqueza emocional, de ser rico en amor aunque no en dinero. Es una canción que en cualquier otro contexto habría sido solo eso, una canción de amor. Pero en el contexto de la vida de Sergio Vega, del hombre que había tenido 18 hijos y había sobrevivido una adicción devastadora y había llegado a los 40 años con un catálogo enorme y una carrera en pleno ascenso, la canción se convierte en algo más. Es el testamento involuntario de un hombre que, en el último video que grabó antes de que lo mataran, te cantó sobre la única forma de riqueza que los sicarios no pueden quitarte. La representante dijo que Sergio no tenía miedo. La última entrevista que dio Sergio mostró que sí tenía miedo, pero que el miedo no era razón suficiente para dejar de cantar. Esa diferencia entre la versión oficial y la versión que el propio cantante dejó grabada en sus propias palabras es la grieta por la que se cuela la verdad de quién era realmente Sergio Vega. No era el Shaka invencible de su apodo. Era un hombre de 40 años que había sobrevivido la adicción, que amaba el campo y los caballos y sus 18 hijos, que tenía un corazón con problemas congénitos y que aún así siguió tocando música, y que reconocía en privado que cantar corridos te pone en una zona de riesgo y que de todas formas siguió cantando corridos porque eso era lo que sabía hacer y era lo que más amaba hacer. Es una historia completamente humana.
sin el artificio del héroe que no siente miedo, ni el del cobarde que no puede superarlo. Es la historia de alguien que vivió con su miedo y siguió de todas formas, hasta el día en que el miedo se materializó en una carretera de Sinaloa a las 9:30 de la noche. El Shaka desmintió su muerte horas antes de que ocurriera. Con eso solo, sin necesitar agregar nada más, la historia de Sergio Vega ya tiene la ironía trágica y perfecta de las grandes tragedias. La diferencia con las tragedias de ficción es que esta ocurrió en una carretera real, en un Cadillac real, con balas reales, y que los responsables nunca pagaron por ello. Eso también es parte de la historia. La impunidad es el último capítulo de muchos corridos mexicanos, el más oscuro y el más real. Hay una última cosa que merece decirse antes de cerrar la historia de Sergio Vega, el Shaka, y es sobre el género que eligió para expresarse, y el precio que ese género cobra. El narcocorrido es el género más censurado y el más escuchado de México al mismo tiempo. Es el género que los estados del norte prohíben en las radios, y que suena en todos los bailes, en todas las fiestas, en todos los autos que cruzan esas mismas carreteras donde los eventos que canta ocurrieron. Es el género que los moralistas atacan como promotor de la violencia, y que los sociólogos estudian como el registro más fiel de una realidad que ningún otro medio se atreve a documentar con la misma franqueza. La discusión sobre si los narcocorridos hacen daño es una discusión que no tiene resolución simple. El argumento de que glorifican la violencia es verdadero en muchos casos. Hay corridos que presentan al sicario como héroe, al cártel como protector, al capo como benefactor de los pobres. Esa narrativa existe y tiene consecuencias reales en cómo ciertas comunidades procesan la violencia que las rodea. Pero también es verdad que el narcocorrido es el único género que le da voz a una realidad que el periodismo convencional no puede cubrir completamente, que los noticieros muestran en cifras pero no en historias, y que el Estado prefiere que no exista, pero que existe de todas formas porque la realidad que describe existe. El narcocorrido es la crónica de un México que no cabe en los reportes oficiales. Sergio Vega entendió ese territorio desde dentro, no desde el punto de vista del analista o del crítico, sino desde el punto de vista del artista que viene de ese mundo y habla su idioma. El ejido de Hornos, el norte de México, la frontera, la economía informal que en esa región incluye al narcotráfico como uno de sus sectores principales. Todo eso formó a Sergio Vega antes de que él empezara a cantar sobre eso. Y también hay que decir, con la honestidad que la historia de Sergio Vega merece, que él no fue el único responsable de su relación con ese mundo. La industria de la música regional mexicana tiene una economía que depende en parte de los contratos de grupos criminales. Los productores lo saben, los cantantes lo saben, las disqueras lo saben. Y el público que compra los discos y va a los conciertos, aunque muchas veces no lo sepa explícitamente, financia con su consumo una industria que tiene esa economía dual. Sergio Vega fue uno de los artistas que navegaron esa dualidad durante más de 2 décadas, a veces con éxito, a veces con los costos personales que ya conocemos, la adicción, los años perdidos, el corazón que paró por un minuto, y al final, con el costo definitivo. Su muerte no cerró la conversación sobre los narcocorridos y el precio de cantarlos. La abrió más. Valentín Elizalde, el Shaka, a los que vinieron después. Cada asesinato de un cantante de corridos es también un documento sobre la naturaleza del mundo que esos corridos describen. Un mundo donde las reglas del mercado musical normal, donde el artista tiene derechos y protecciones y contratos que se respetan, no siempre aplica. En ese mundo, el apodo que Sergio Vega eligió resulta a la vez más verdadero y más irónico de lo que pudo haber previsto cuando lo eligió. El Shaka Zulu, el guerrero que no le tenía miedo a nada, murió a los 41 años asesinado por sus propios hermanos. El Shaka mexicano, el cantante sonorense del regional mexicano, murió a los 40 años asesinado por sicarios en una carretera de Sinaloa. Ambos eligieron nombres que los definían. Ambos vivieron a la altura de esos nombres.
no con todo lo que eso implica de grandeza y de vulnerabilidad. Y ambos pagaron el precio de vivir sin miedo en mundos que castigan la ausencia de miedo con la misma brutalidad que castigan el exceso de valentía. El último tuit que Sergio Vega publicó antes de morir decía: «Ya está, plebes, que Dios me los bendiga. Gracias por apoyar mi música. Gracias por apoyar mi música». La despedida que no sabía que era una despedida. El agradecimiento que cierra una carrera que no sabía que estaba por cerrarse. El Shaka desmintió su muerte y horas después estaba muerto. Publicó su último tuit, agradeció y horas después estaba muerto. Dio una entrevista donde habló de su temorcito y de la necesidad de encomendarse a Dios. Y horas después estaba muerto. 3 maneras distintas de decir adiós sin saber que eso era lo que estaba haciendo.